Hola, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a otro lunes de salud. Me llamo Claudia Lastiri. Si estás aquí por primera vez, pues me da mucho gusto que estés conectado un lunes a las 8 de la noche, dispuesto a aprender más sobre tu salud. Nosotros compartimos y preparamos esta información porque sabemos que la información es poder y que con información tú puedes tomar mejores decisiones para tu salud y por lo tanto para tu vida. El día de hoy vamos a hablar sobre hipotiroidismo. Es un tema que nos han estado pidiendo muchísimo. La verdad es que es un tema bien relevante porque hoy en día las estadísticas dicen que el 80% de las mujeres en México tienen un problema de tiroides y de ese 80%, 60% no lo saben. Es decir, si tú te vas a desayunar con 10 amigas, 8 de esas 10 amigas van a tener hipotiroidismo y 6 de ellas ni siquiera lo saben. Y la verdad es que es más común en mujeres que en hombres, pero bueno, también llega a suceder en hombres. Y bueno, ya va a hablar ahorita la doctora, pero muchas veces la causa es simplemente deficiencia de nutrientes. Entonces, imagínense, se podría prevenir de forma muy fácil. Yo soy una paciente de hipotiroidismo desde hace 12 años. La doctora Coral Mancilla, si mal no recuerdo también. Pero bueno, para quienes no conocen a la doctora, les voy a leer sus credenciales. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un posgrado en oncología genital por el Hospital General de México y la UNAM. Está certificada en medicina ortomolecular y nutrición celular por el Instituto Formativo Biocel. Tiene una certificación en suplementación deportiva por la Clínica Sandite y tiene estudios en medicina funcional en el Institute for Functional Medicine, que bueno, para quienes no conocen la medicina funcional, creo que es la medicina como debería de ser, que es cuando nos ven como un todo, ven toda la correlación que hay entre nuestros órganos y no solamente revisan un síntoma. La verdad es que estoy muy contenta que la doctora haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros porque es un tema que de verdad llevaban pidiéndonos un chorro y mil gracias, doctora, por aceptar estar con nosotros el día de hoy, por tomarte tiempo de tu agenda para preparar esta información y por tomarte tiempo de tu agenda para presentárnosla el día de hoy. Aparte, pues sin ningún costo. Entonces, por favor, les pido que pongan mucha atención, que tomen nota, tengan a la mano una pluma y un cuaderno. Y pues nada, los dejo con la doctora Coral Mancilla. Muchas gracias, Clau, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Y como bien decía Clau, esta patología de la que vamos a hablar o enfermedad es una de las más frecuentes y no lo sabemos. Bueno, el hipotiroidismo es una afectación específicamente de la glándula tiroidea y forma parte de la salud hormonal. Lo que hoy les vamos a presentar es una propuesta de cómo llevar a cabo la vida con ella sin pelearnos y cómo hay posibilidades de poderla regular debido a múltiples factores que la pueden haber desencadenado. No, ahora no está jugando mal, ya corría la presentación. Espero que se vea. Ok, está un poco trabadita. Bien, y entonces yo les mencionaba que esta patología o enfermedad es una afectación de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una estructura que forma parte del sistema hormonal, cuya función principal es secretar hormonas. Todas las glándulas que existen en el sistema hormonal, de cualquier orden o donde quiera que se encuentren, su función principal es formar hormonas.
¿Y estas hormonas para qué sirven? Pues sirven para múltiples funciones, forman parte del llamado metabolismo. Entonces el metabolismo está dado por una sincronía de momentos precisos de actividades de cada una de las hormonas. Es decir, que cada hormona tiene una función única. Ninguna otra hace algo igual. O sea, no hay competencia entre ellas. Bueno, entonces cuando el tiroides ha empezado a hacer sus propias hormonas, lo que tiene que hacer posteriormente es vertirlas al torrente sanguíneo para que a través de la sangre viajen al lugar en donde tienen que actuar. El tiroides es una estructura blanda, está situada en el cuello, asentada sobre una estructura que nosotros conocemos como la nuez de Adán. Es esta parte prominente en el cuello de los caballeros, las mujeres también lo tenemos, pero no es tan prominente. Está bajo el cartílago tiroides, por el cual lleva su nombre. Es el mismo que le da el nombre a la ubicación de esta glándula y está apoyada sobre la tráquea. Pesa entre 12 a 25 gramos en el adulto y suele ser incluso más pesada en mujeres que están en etapa menstrual o que están embarazadas. Está constituida por 3 partes, uno derecho y uno izquierdo, denominados lóbulos laterales, que están unidos por un lóbulo central o una estructura en forma de pirámide llamada istmo, y que aparte puede tener una formación prolongada, es decir, que una forma de gotita que va hacia arriba, que podemos denominar piramidal. Bueno, esta estructura tiene una forma específica en forma de mariposa, así se le asemeja anatómicamente, y es una forma que está diseñada para que pueda reposar en las estructuras que ya he mencionado y aparte que puedan abrazar la estructura donde ellas van a funcionar, que es sobre el cartílago tiroideo. Está comandada por los centros cerebrales, el hipotálamo, que es una glándula importante de ordenamiento de hormonas, pero sin embargo, quien la ordena directamente es la hipófisis. El hipotálamo conecta el sistema nervioso con el sistema hormonal o también denominado endocrino. Procesa señales de otras regiones y las traduce en hormonas como mensajeros químicos hormonales. Estas hormonas fluyen de la parte del hipotálamo a la parte de la hipófisis, también denominada pituitaria, y están conectadas entre ellas para poder llevar a cabo la estimulación de cada una de las glándulas para que puedan aportar esas hormonas al torrente sanguíneo, como ya les había explicado. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Ya les había mencionado que el mecanismo ordenador es el hipotálamo. Abajito de él se encuentra la glándula pituitaria maestra o hipófisis, cualquiera de los 3 nombres así se le conoce. Y en la parte de abajo del esquema vamos a ver cómo se conectan a la glándula tiroidea por medio de una estimulación química. No están anatómicamente para nada juntos, puesto que el hipotálamo y la hipófisis están en la base craneal y la tiroides está hasta el cuello, pero la comunicación es bioquímica completamente. Entonces, yo les hablaba de unas hormonas acerca de la glándula tiroides, ¿verdad? Estas glándulas son denominadas hormonas tiroideas como tal. Y en ellas se incluyen la T4, conocida como tiroxina, la T3, conocida como triiodotironina, y una hormona accesoria que produce, que es la calcitonina. La T4 es una hormona principal que está en una fase de estimulación. Cuando la T4 está trabajando, debido a múltiples factores y a una química muy ordenada, se empieza, digamos, como a madurar, es decir, va estimulando la producción de sus propias sustancias o enzimas, así se llaman, y da lugar a la T3. La T3 es la parte activa del tiroides, ¿ok? Cuando ustedes llegan a escuchar que en algún momento les llegan a requerir un estudio de perfil tiroideo, van a encontrar estas denominaciones en ese estudio, T4, T3,
y en algunas otras ocasiones en sus formas libres. Luego, entonces, ¿quién participa para que pueda llevarse a cabo este proceso de la función tiroidea? La TSH es una hormona que es estimuladora del tiroides. Se produce en la glándula maestra o hipófisis. Sin ella, la glándula del tiroides no podría funcionar y no podría llevar a cabo este sistema de maduración, cuya función principal es que la T3 o triiodotironina se secrete porque es la forma en la que va a funcionar la glándula tiroidea a través de sus hormonas. Y estas hormonas, ya que empiezan a viajar por el torrente sanguíneo, tienen una función principal, aumentar el metabolismo, es decir, estimular la función del sistema hormonal. También tienen un papel muy importante sobre el uso de la glucosa, ayuda también a hacer proteínas y también esta tiene como función principal hacer que los músculos tengan fuerza, el desarrollo del sistema nervioso, que es muy importante, y la regulación de la temperatura corporal. Cuando los bebés nacen, les hacen una prueba que ya es de ustedes probablemente muy conocida, que se llama prueba de tamizaje del talón, y es una prueba que se hace dentro de los primeros 30 días de que el bebé nació. ¿Para qué se hace este tamizaje? Para especificar si hay algún problema en el deterioro del cerebro o bien si llega a haber alguna posibilidad de que el bebé pueda tener algún retraso mental o un daño cerebral. Esto lo que hace este tamiz es medir la función tiroidea. El tiroides también libera calcitonina, como yo lo había mencionado, cuya función principal es el equilibrio del calcio junto con el fósforo. El metabolismo del fósforo es muy importante para la formación de los dientes y de los huesos. Luego entonces tiene unas hermanitas ubicadas atrás, la tiroides también, llamadas paratiroides. Son glándulas también, son muy pequeñitas, están en formas pares también, de derecha, unas 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y digamos que son como a las que les cobra la renta. Están ahí porque segregan una hormona importante que ayuda también a la función del tiroides o a la función específicamente de las hormonas que ya he mencionado que se llaman tiroideas. Y esta hormona que secretan estas glandulitas llamadas paratiroides se llaman hormonas paratiroideas. Es decir, esta hormona tiene una muy importante función sobre los riñones para ayudar al metabolismo del calcio. Han de saber ustedes que el calcio no solamente tiene la función principal de producir hueso, de estabilizar la nueva producción del hueso cada vez que ésta se fractura o se rompe, o de alguna manera que nosotros tengamos que renovar hueso, porque el hueso se renueva todo el tiempo, sino que también tiene la función principal de el calcio de dar una fuerza importante a la conducción eléctrica del sistema nervioso, entre tantas otras. Es el mineral más importante que existe en el cuerpo. Luego entonces, sin ella no podríamos tener contracción muscular, y la contracción muscular más importante pues es el corazón. Es el músculo más importante, es el más grueso y es el que nunca para. Forma parte del sistema autónomo, que es decir, nosotros no pensamos ni ordenamos al corazón para que se mueva, y es tan importante el calcio que tan malo es que esté secuestrado, es decir, que nada más esté en un lado, como que no tengamos. Entonces, la regulación de este calcio se da mediante la hormona calcitonina, que mantienen este equilibrio y que de una u otra forma actúan sobre los riñones para que en algunas ocasiones haya más o haya menos calcio. La abundancia de calcio no aprovechada puede producir cálculos, pero estos cálculos ya sabemos dentro de la medicina funcional que se estacionan como un reservorio para cuando el cuerpo los necesite. ¿Cuál es la mejor forma de utilizar un calcio que está secuestrado o que está paralizado en alguna función o en algún órgano? Pues darle todo el sistema de 11 minerales, como en alguna ocasión platiqué y ya comenté en una plática también de un lunes de salud sobre osteoporosis.
Y bueno, quiero hacerles hincapié sobre esta laminilla. La glándula pineal es encargada de secretar lo que nosotros decimos el equilibrio del despertar y del dormir. Está encargada de secretar una sustancia que se llama melatonina, es una hormona, y la melatonina es la encargada de darnos sueño o de despertarnos. Yo les quiero hacer un especial hincapié en esto porque tiene una gran correlación con el tiroides. Lo vamos a ver más adelante cuando empezamos a ver tantos síntomas que se llegan a presentar. Y esto es la explicación por qué la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo suelen tener alteraciones en el sueño. Suelen tener alteraciones en la vigilia. Vigilia es el estado del despertar. Quiere decir que la mayoría de la gente se siente cansada, empieza a tener sueños a horas que no están determinadas para ellos, como es el día. Y entonces, esta melatonina llega a ser alterada si la función tiroidea está dañada, ¿sí? Forma parte de lo que llamamos reloj biológico. Su ausencia puede producir daños muy importantes de envejecimiento, de enfermedades e incluso infartos o paros respiratorios, es decir, su mala función. Incluso podemos llamar ausencia cuando de alguna manera el grado del melatonina es tan bajo que no puede ni siquiera producir las funciones vitales. Entonces, se le denomina reloj biológico porque esta es la hormona que se activa con la luz para despertar y que se activa con la oscuridad para dormir. Uno de los parámetros importantes que se los sugieren a las personas con hipotiroidismo es que duerman con lugares completamente oscuros para inducir un sueño reconfortante y profundo. El reloj biológico efectivamente es la parte de la glándula pineal. Es una glándula que aún se sigue estudiando a través de muchos siglos, es muy importante y es vital. Pero les voy a decir algo. La medicina funcional nos ha enseñado que efectivamente la glándula pineal es la receptora de la luz y la receptora de la oscuridad, pero quien hace el trabajo del reloj biológico es el tiroides. Porque después de esta captación de luz o de oscuridad, quien echa a andar toda la cascada hormonal del metabolismo es el tiroides. Por eso es tan importante, porque del tiroides depende a qué hora late el corazón, cómo sabemos cuando nos da hambre, a qué hora vamos a hacer pipí, popó, si ya es necesario descansar, si tenemos vitalidad para hacer ejercicio, etcétera. ¿Sí? Entonces, reitero, la glándula pineal es la receptora importante del estado de alerta y del sueño, pero quien produce el reloj biológico, quien se encarga de trabajarlo, es la glándula tiroidea. Y bueno, ¿por qué hago tanto hincapié en esta melatonina? Porque yo les decía y les mencionaba que además de ser el que nos indica cómo vamos a tener el ritmo de nuestro cuerpo, de nuestra fase que no ordenamos, del sistema nervioso que es autónomo, también tiene un efecto antioxidante. Nos protege el sistema neurológico, modula el sistema inmune, controla el desarrollo de tumores probables, malignos y algunos benignos. Normaliza las altas concentraciones de la hormona del estrés, que está diseñada para tener estados de alerta y actuar de forma rápida en estados de peligro, pero no cuando este cortisol se encuentra en forma prolongada, y entonces eso significa que entonces el cuerpo reconoce que todo el tiempo está siendo atacado. Estimula también la producción de la hormona del crecimiento, no solamente en los niños, también en los adultos. La hormona del crecimiento está siempre en nuestro cuerpo y es la que nos ayuda a que se renueven las estructuras y a que nazcan nuevas células, lleguen a su envejecimiento y vuelvan a hacerse nuevas células. Retarda el envejecimiento y es fundamental para la inducción del sueño. Ayuda a mantener la presión estable e incluso en la hipertensión es necesario que la gente duerma, porque cuando mal duerme, pues se sube mucho la presión y entonces el sueño reparador es un hipotensor natural, es decir, baja la presión de forma natural. Inhibe la actividad tiroidea cuando en verdad hay mucho problema de que esta hormona no trabaja, está ausente, no se produce, no se estimula con un buen dormir. Nos puede inhibir la actividad tiroidea y la inhibición de la actividad tiroidea es hipotiroidismo. Bueno, entonces, ¿quién nos enseñó un poquito más acerca de esto?
unos doctores norteamericanos que en el 2017 ganaron el premio Nobel por habernos especificado que el reloj biológico es real y existe, nos dijeron que nuestro reloj interno está en sintonía con la Tierra, con el día, con la noche y con las estaciones del año. Por eso no es raro que de repente pacientes con alteraciones hipotiroideas 2 veces al año tiren más cabello de lo normal y más que las personas normales. Todos en la época de los equinoccios tiramos cabello. No es siempre un indicativo de hipotiroidismo, pero sí podría ser uno de los síntomas que nos pueden estar diciendo que hay alguna alteración en proceso. Y bueno, como tal, el hipotiroidismo es una enfermedad que atañe o desorden, porque en algunas bibliografías se llama desorden, no lo llaman como enfermedad, pero de alguna manera es una alteración que atañe completamente a la glándula tiroidea. Sí funcionalmente tiene que ver con el cerebro, sí funcionalmente tiene que ver con las hormonas que ya les mencioné como la calcitonina, sí funcionalmente tiene que ver con la melatonina, pero específicamente vamos a hablar de que hay un deterioro en la función del tiroides. Y esta enfermedad está dada por 2 causas, bueno, en 2 formas. La primera puede ser por una acción inadecuada del tiroides en el organismo, es decir, que hay una producción deficiente de sus propias sustancias u hormonas, como ya mencioné, que es la T4 y la T3. A esto se le denomina o está clasificado como hipotiroidismo primario. Y el hipotiroidismo secundario, al contrario, es una estimulación deficiente de esta glándula debido a un trastorno en la producción de la hormona que hace que se segreguen sus propias hormonas. Es decir, el primario es porque ella solita no está funcionando y el secundario es porque la hormona que estimula su función no está produciendo lo necesario, no está actuando bien o está muy alterada y entonces a esto se le llama secundario porque no es una falla primordialmente dentro de la función del tiroides, sino de quien la estimula, ¿ok? Las personas hipotiroideas tienen muy poca hormonas tiroideas en la sangre, por eso cuando nosotros queremos diagnosticarlo, el primer estudio que se manda a hacer son estudios sanguíneos. ¿Y cuáles son las causas que nos pueden desencadenar hipotiroidismo? Es una de los desórdenes que se han denominado como multifactoriales, pero entre ellos yo les enumero en esta diapositiva las más importantes. La deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo a nivel mundial sigue siendo la primera causa de hipotiroidismo. 150 microgramos de yodo al día es lo que ha recomendado la FDA para tener un tiroides sano. Específicamente se pueden encontrar en alimentos altos en proteínas, en semillas y en frutos rojos. Hay una deficiencia importante de estos nutrientes y por eso Clau nos mencionaba que muchas de las ocasiones la causa principal es una deficiencia de nutrientes. Miren ustedes, hay una segunda causa muy importante denominada tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Hashimoto es una entidad inmune, se le llama autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que nuestras propias células de defensa nos atacan y nos atacan por una señalización errónea, es decir, reciben una información que no está propia a nuestro cuerpo y nos atacan creyendo que nos están defendiendo. Estas sustancias se denominan anticuerpos o autocuerpos. Estas sustancias las segregan los linfocitos, que son glóbulos blancos del sistema de defensa, y es una afección del sistema autoinmune. Cuando nosotros llamamos tiroiditis de Hashimoto autoinmune, entra dentro de una clasificación de enfermedades de autoataque como si fuera un cáncer. El cáncer en la actualidad en la medicina funcional se determina también como una enfermedad de autoataque.
Luego entonces también puede haber un daño congénito, por eso yo les mencionaba que en los niños recién nacidos se les hacen este tipo de estudios para determinar si ya hay un daño tiroideo, si nacen con alguna deficiencia o que de alguna manera el tiroides no esté completamente formada o que esté incompleta en su anatomía, ¿ok? Entonces, esto también puede ser una causa de hipotiroidismo. Las infecciones virales. Es muy importante que todas las enfermedades respiratorias sean tratadas y no sean dejadas pasar por alto, porque pueden dejar un daño colateral en el tiroides. La mayoría de las afecciones de oídos, de sinusitis, de afecciones virales, pueden producir daño importante en el tiroides y la gente no lo sabe. Cree que siempre está cansado porque no puede oler bien, porque hay mucho moco en la nariz, porque le duele la cabeza, porque está congestionado, pero puede ser hipotiroidismo. El embarazo puede también cursar con un periodo importante de desorden en el tiroides y a menudo se le conoce como tiroiditis posparto. Ocurre después de que ha nacido el bebé y afecta de 5 a 10 mujeres de cada 100. Así como decía Clau, si invitamos a 100 muchachas, 10 de ellas muy probablemente después de haber tenido un bebé tengan esta tiroiditis posparto. Suele diagnosticarse con una depresión posparto. Hay muchas mujeres que creen que la depresión posparto solamente es emocional, pero en su mayoría de las ocasiones es una causa de una alteración del metabolismo de las hormonas, porque después de que ha nacido un bebé, el cuerpo tiene que retomar su función nuevamente y este reacomodo, si no aparte tienen buena calidad y cantidad de nutrientes en su cuerpo, no es restaurado. Otra de las causas puede ser una situación en cual se retire por algún motivo, por una enfermedad, que se quite un pedacito o que se queme la tiroides y entonces la persona ya queda con un daño permanente y se llama hipotiroidismo. Otras de las causas también pueden ser algunos fármacos, algunas drogas, como por ejemplo las que se utilizan en las quimioterapias, algunos antiinflamatorios potentes como los esteroideos, y entre ellos hay una lista muy grande, incluyendo algunas personas, aún la literatura nos dice que las personas con adicción o largo periodo de estar utilizando AINES, que son estos fármacos que se derivan del ácido acetil salicílico, la aspirina, o que son de esa familia, también producen daños en el tiroides. Por eso es muy importante no automedicarse. Y las causas emocionales también son importantes. Fíjense que la literatura y los especialistas en emociones nos han enseñado que las personas que guardan ira, rabia o enfado suelen dañar el tiroides y esta no se puede recuperar. Yo he tenido pacientes en los cuales se les da todo el tratamiento integral, funcionan muy bien, pero recaen y recaen. ¿Saben por qué? Porque no vamos al origen. La medicina funcional va al origen del padecimiento, no se queda afuera. Algunas ocasiones hay muchas personas que están tomando sus tratamientos adecuados, sus sustitutos tiroideos, y siempre llegan y dicen, ¿sabe qué? Es que no se me puede ajustar la dosis porque de repente sube, de repente baja, y es cierto que el ritmo circadiano tiene mucho que ver. Los medicamentos tiroideos se tienen que ajustar conforme a las estaciones, conforme al calor y conforme al frío, incluyendo algunas personas en la altura, donde vivan o donde viajen, porque ya acabamos de ver que el ritmo circadiano tiene que ver con toda la estimulación del medio externo en el que vivimos, que es la naturaleza. Y bueno, también se ha encontrado que las personas que tienen este sistema de autoataque emocionalmente necesitan eliminar algo en cuestión de la relación al tiempo. La mayoría de las personas con hipotiroidismo sienten que siempre les falta tiempo, que la vida no les da, que el reloj es más rápido que su vida, porque acabamos de decir que el tiroides es el que ejecuta el tiempo. La glándula pineal es la que recibe la información de los tiempos, pero quien hace el trabajo es la glándula tiroidea. Y bueno, la carga de diagnóstica más importante recae sin lugar a duda en los síntomas y posteriormente de los síntomas en un estudio de laboratorio de sangre para ver las medidas específicas de cómo está funcionando
la segregación de las hormonas tiroideas. En pocas palabras, se mide la función en sangre de cómo están las hormonas circulantes. Entonces, la mayoría de los síntomas prevalecen sobre todo cuando hay mucha fatiga. Cuando tú empiezas a tener una fatiga que no tiene tanta correlación con el estado de tus actividades diarias, con alguna falta de descanso en el sueño, con el hecho de que tú empieces a sentir que esta fatiga llega a ser tan limitante que incluso quisieras ni siquiera levantarte, cuidado, puede ser hipotiroidismo. El aumento de la sensibilidad al frío. La gente que es mayor muy normalmente siempre tiende a tener frío porque es normal que pierdan grasa de protección. Conforme vamos aumentando en edad, vamos disminuyendo calidad de grasa de protección, entonces vamos teniendo menos calidad térmica, es decir, guardamos menos calor. Pero si tú eres joven y tienes una sensibilidad al frío notoria en tus manos y en tus pies, vale más que vayas a una revisión. Puede ser incluso cardiológica, pero puede ser el tiroides. Si tienes piel seca, si se te ha adelgazado también la piel o se te ha adelgazado también el cabello, si se te cae bastante como lo había mencionado, si tiendes a aumentar de peso siendo disciplinado, porque, bueno, tampoco es que yo aumente de peso, pues porque como pizzas y estoy con pura comida procesada todos los días, doctora, y no bajo y no hago ejercicio porque estoy en pandemia. O sea, no. Tiene que ser un aumento de peso de forma en la que yo me dé cuenta que estoy haciendo un tipo de actividad disciplinada con una buena estructura de alimentación. Incluso yo he llegado a tener pacientes que tienen tratamientos con nutriólogos que están en bajo régimen de nutrición y aún así no logran controlar su peso o tienen la reganancia o llamado el rebote, ¿sí? Si tienes estreñimiento continuo, si hay hinchazón en tu cara, si se te pone la voz ronca, estas disfonías o estas partes, ay, a cada rato como que se me inflama la garganta, como que me arde, me duele, y no eres cantante, definitivamente puede ser un hipotiroidismo. Una debilidad muscular frecuente, nivel de colesteroles altos en la sangre, dolores musculares y rigidez muscular, incluyendo también no solo rigidez, sino inflamación constante en las articulaciones. Un ritmo cardíaco lento. Es muy normal que la persona que llegue a tener hipotiroidismo no diagnosticado, porque he de decirles que hay algo que se llama hipotiroidismo subclínico, donde los niveles de sangre nos salen perfectos y les decimos no hay nada y no hay nada y no hay nada, se llama subclínico, pero tienen una carga importante de síntomas, entonces puedes empezar a tener un ritmo cardíaco lento y no te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Cuando caminas rápido, subes escaleras o haces una corrida rápido y entonces sientes una palpitación fuerte que incluso te puede lastimar hasta el pecho. Se sienten esas palpitaciones, puede ser hipotiroidismo. Depresión, ya lo habíamos visto, que puede ser incluso posparto, pero también puede ser una circunstancia asintomática. Son esas personas que dicen, yo estoy muy bien, pero empiezan a tener pensamientos suicidas o pensamientos de deceso o pensamientos de destrucción o falta de proyección en la vida para decir, ya no sé a qué quiero, ya no sé a dónde voy, o puede ser que no sepas que estás deprimido y empiezas a tener desórdenes en las decisiones. Es que no sé qué hacer. No puedes decidir, empiezas a llenarte de temores y puede ser una depresión incluso también subclínica. Dolor en las articulaciones que no siempre suelen ser nada más como tipo de ejercicio, pueden ser punzantes, picantes, incluso ardorosas. Memoria deficiente. No estamos hablando de los olvidos normales por estrés, por falta de atención o porque no tenemos una concentración en lo que estamos haciendo, sino de verdad hay personas jóvenes que están muy agotadas y que no se dan cuenta que olvidan cosas importantes. Periodos menstruales irregulares que pueden ser más intensos de lo normal, pueden ser incluso más prolongados en tiempo, pueden ser incluso más sangrantes, es decir, con más abundante sangrado, pueden presentar dolores más importantes o incluso coágulos importantes, ¿sí? Podemos también ver algo que se llama bocio, que es la estructura de la glándula tiroidea muy crecida, no siempre es papada.
hay que tocar, hay unas maniobras de autoexploración donde uno se tiene que estar tocando suave porque si la aprietas la puedes hacer sangrar. Hay mucha gente que es muy brusca y se aprieta casi si se quisiera ahorcar, así no se hace. Entonces es suave, te vas tocando lentamente y bien, tienes que empezar a ver como que un bultito más allá de la grasa. Ajá. Entonces, si tú llegas a ver estas anormalidades, así como nosotros estamos tratando de enseñarle a la población que haga sus detecciones oportunas de cáncer de mama en hombres y en mujeres, porque no nada más es en mujeres, sino también en hombres, pues así vamos a tener que empezar a conocer nuestra glándula. Pónganse por lo menos una vez al mes tocarse su glándula tiroidea, suavecito, para que la empiecen a conocer. Ovarios poliquísticos están completamente relacionados al sistema del hipotiroidismo. En la actualidad se conoce como síndrome de ovario poliquístico y está unado al proceso importante de la resistencia a la insulina, prediabetes, que a la larga puede ya desencadenarse como un diagnóstico de diabetes. El crecimiento deficiente también tiene como resultado una alteración en la estimulación de la hormona del crecimiento y entonces podemos ver que niños o personas con hipotiroidismo se queden bajitas porque hay una afectación en el sistema de las estructuras de crecimiento óseo. En los niños podemos encontrar, niños y adolescentes, retraso en el desarrollo de los dientes permanentes, pubertad tardía, estas personitas que empiezan las niñas a menstruar como a los 17, 18 años. En nuestra población que es latina altamente fértil, normalmente entre los 9 en algunas comunidades donde hay mucho oxígeno, donde la comida es orgánica, todavía tienen sus huertos, podemos ver niñas que empiezan desde los 9 años a menstruar y la normalidad es esperar hasta los 15. Más allá es motivo de estudio. Desarrollo mental deficiente, niños que empiezan a tener problemas en la atención, diagnósticos mal diagnosticados de síndromes de déficit de atención, de autismos, pueden ser indicios de hipotiroidismo primario o temprano. Y bueno, lo más importante de esta charla, por supuesto, es el tratamiento. Sabemos que en la actualidad estamos educados completamente a tratar y no a prevenir. Y el motivo de esta charla y el objetivo que yo tengo en este día con ustedes es ayudarles a tener un poquito más de información y de conciencia para poder prevenir estas enfermedades, no solo en ustedes, sino en su familia y en aquellas personas que ustedes conozcan con este padecimiento. Y lo más importante dentro de todo, pues es cambiar hábitos, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, la parte de los hábitos nos ayudan a retrasar la aparición de la memoria genética. Es indudable que la genética existe, es indudable no reconocer que si alguna persona tiene diabetes, tiene altas posibilidades de heredarlo, y si yo en mi familia tengo diabetes, tengo también posibilidades de heredarlo, pero de mis hábitos depende que esto se desencadene o no y de qué tipo de enfermedad quiero llevar, ¿sí? Es decir, si la quiero llevar hasta las últimas consecuencias y tener las complicaciones mortales o aprender a vivir controlando la enfermedad. Entonces, uno de los hábitos más importantes, sobre todo en personas que estamos en lugares muy conurbados, pues es el mal hábito de dormir. No tenemos un hábito de dormir ni siquiera 6 horas, y menos ahora con las plataformas virtuales que existen, que nos queremos terminar una serie en una noche y que a las 3 de la mañana me dicen, oiga doctora, pues es que a mí no me da sueño. Pues ¿cómo? Si el estímulo de la luz, ¿cuándo te va a dejar dormir? Si la melatonina dice que estás de día, porque son unos luces de radiación azul impresionantes. Dicho sea de paso, luego llegan todos manchados, pero bueno, ese es otro tema. Hidratación sin flúor. El flúor se ha encontrado que tiene una alta toxicidad y correlación con la alteración del tiroides. Fíjense bien, el tiroides no solamente actúa del cerebro hacia abajo y del tiroides hacia el cuerpo. También tiene un feedback, que quiere decir regresa. También recibe información y la manda al cerebro. Por eso hay daño cerebral, ¿ok? Entonces, si hay flúor, el flúor es uno de las alteraciones que se ha encontrado que se deposita en el cerebro. Y antes de que pase al cerebro, se almacena primero en el tiroides y por eso lo daña. Entonces, yo les sugiero, ahora que se están poniendo muy en boga y de moda el agua alcalina,
o mineralizada, sin gas, por favor. Es muy recomendable que empiecen a hidratarse de esa manera. Crucíferas como el brócoli, la col y la coliflor. Fíjense que hay muchos artículos y muchas corrientes alimentarias, incluyendo de especialistas en nutrición, que dicen que no deberíamos las personas que tienen problemas tiroideos consumir brócoli, col y coliflor de este tipo de generales, incluyendo la espinaca, porque compite con las hormonas tiroideas. Pero ¿qué creen? Si ustedes las cocinan al vapor, porque si las cocinan completas, pues completamente les quitan los nutrientes. Entonces, si las cocinan vaporizándolas apenas y les ponen un poquito de temperatura, les quitan esa sustancia que hace que no puedan absorberlas y que compiten con las hormonas tiroideas. Así que sí pueden comer, pero vaporizadas. El consumo de soya debe de ser no industrial ni transgénica, sino fermentada. La fermentada tiene algunos nombres, como el miso, por ejemplo, ¿no? Y es una forma en la que el cuerpo la puede integrar. He llegado a tener también experiencias donde la gente llega y me dice, es que no puedo comer soya, porque cuando yo les indico aceites omegas, me dicen, oiga, es que tiene soya. Pues no tiene soya, ¿sí? Lo que tiene es la calidad del aceite que de alguna manera va a hacer que se haga más protector y más absorbible, pero no siempre es soya. Hay que ver si es cruda, si es transgénica, industrial o fermentada. Normalmente los complementos alimentarios de alta calidad o suplementos siempre la van a tener en forma fermentada. El consumo de sal yodada, ya dijimos que es la primera causa a nivel mundial de deficiencia, la falta de yodo, y entonces de forma saludable y económica la podemos encontrar en la sal, sin exagerar. El uso de envases de vidrio, porque se ha encontrado que todos los plásticos cuando se llegan a calentar, sobre todo en el microondas, liberan algo que se llama bisfenol A, que van a encontrar ya etiquetas de algunos recipientes que dicen sin BPA. Esto es porque estas sustancias actúan como hormonas, son disruptores hormonales, engañan a las células diciéndoles que son hormonas y entonces las alteran y luego las confunden y hasta las pueden matar. Actividad física, que es muy importante, hay que hacerla porque ya supimos que es necesario tener ganancia muscular. Una de las causas del hipotiroidismo es que se pierde mucho músculo y se gana mucha grasa. Por eso es muy resistente bajar de peso, porque se alteran las líneas sanas de grasas como el colesterol y los triglicéridos. Entonces, el cuerpo todo el tiempo está en fase de reserva. Tiene información que tiene que reservar, porque tiene siempre peligro y en algún momento no va a tener energía y entonces le está reservando todo lo que comemos, se va a reserva abdominal en forma de grasa. El manejo adecuado de emociones, ya lo mencionamos, actividades recreativas para implementar nuevas redes neuronales como hábitos de juegos de mesa, estrategias mentales, ¿verdad? De juegos que nos habiliten el pensar y hacer nuevas redes neuronales. Y por supuesto, la suplementación. Y dentro de la suplementación, nunca tomamos en cuenta nuestro cuidado oral. Lamentablemente, hasta esta pandemia, estamos poniéndole un poco más de importancia al cuidado de lo que metamos a la boca. Esto se llama alimentación consciente. Pues la alimentación consciente también tiene que ver con la exposición a toxinas, y la exposición a toxinas no solamente tiene que ver con lo que ingerimos y tanto aditivo y conservador y colorante, tiene que ver también con lo que usamos diariamente. Nuestro shampoo, nuestra crema, que si los tintes, y muy importante el cuidado oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos una pasta que de entrada nos deja la boca con un montón de sustancias químicas que están listas para absorberse, porque la boca es una gran estructura de absorción inmediata, pues entonces no estamos ayudando al cuerpo, porque la entrada principal del sistema digestivo empieza en la boca. Entonces se ha encontrado que el flúor inhibe la función tiroidea, y sobre todo esto se ha experimentado en pacientes que tienen bocio. Ya les expliqué que el bocio es el crecimiento acelerado y muy notorio de la glándula tiroidea, que parece una papada exagerada, ¿ok?
En algunas etapas puede doler, en otras no. En la década de los 50 el fluoruro, imagínense qué tan tremendo es, se usaba para reducir la actividad acelerada del tiroides, que es otra patología o otra alteración del tiroides que se llama hipertiroidismo. La función baja o lenta del tiroides es de lo que estamos hablando hoy, que es el hipotiroidismo. Y la función acelerada, incrementada y no controlada del tiroides se llama hipertiroidismo. Entonces hoy estamos hablando de lo lento, no de lo rápido. Y esto puede incluso estar relacionado a demencias primarias, es decir, esos olvidos que no son tan casuales, esas alucinaciones o alteraciones en el sueño pueden ser por tu pasta dental. Por favor, lean etiquetas. Ahora que incluso ya nos están poniendo a todos lados a leer etiquetas con el nuevo etiquetado de los alimentos, estos rombos negros, pues lean también lo que usan, sus maquillajes, sus perfumes, lo que se ponen para peinarse. Lo bonito y lo barato sale caro a veces, ¿ok? Entonces yo les recomiendo esta marca que yo utilizo, es completamente segura, se usa incluso en pacientes muy debilitados de problemas inmunes como este. Ya platicamos que una de las importancias es que cuidemos el sistema de defensa porque puede ser una patología, una alteración autoinmune, y si nosotros le metemos cosas que en lugar de ayudar al cuerpo a que empiece a regenerarse y a actuar mejor, le estamos dando cosas que lo van a empeorar y a no reconocer moléculas como no propias, pues entonces no lo vamos a ayudar nunca, ¿de acuerdo? Entonces, hay en esta línea que yo les recomiendo, la línea que yo uso se llama Usana, los primeros prebióticos o posbióticos orales se llaman. ¿Qué quiere decir? Que después de que te cepillas la boca, te pones en esa cajita que vemos ahí, una pastillita, la masticas, la dejas en tu boca, no te la quitas, no te la lavas y toda la noche va a hacer que tu flora de tu boca, porque también tenemos bacterias de defensa, se vayan regenerando y se vayan fortaleciendo. ¿Sí? O sea, es la única marca que yo conozco que hace esto. Y aparte, trae muchos elementos orgánicos como la sal de mar, como el coco, como aceites de olivo. Bueno, es una maravilla. Y otra de las cosas importantes, pues, es el balance de la toxicidad en el cuerpo. Si nosotros hacemos todo, pero tenemos mucha actividad de saturación de toxinas en el cuerpo, no vamos a reaccionar a ningún tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el hígado es el laboratorio del cuerpo que tiene una función muy importante en la depuración de toxinas. Y estas toxinas pueden salir rápidamente con alimentos diseñados para ello. Si se dan cuenta, este suplemento que yo les recomiendo, que se llama Usana HPS, está basado en muchas estructuras, en muchos ingredientes naturales. Entre ellos, pues sí se encuentra el brócoli. Y ya mencioné que si el brócoli está en manera adecuada, se puede consumir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que está balanceado, esto es algo que está estudiado y esto es algo que tiene lo mejor. Miren, por ejemplo, el cardo mariano estimula las enzimas del hígado y hace una protección de antioxidación. La antioxidación en la actualidad la vamos a escuchar mucho porque es una de los objetivos de todos los suplementos, de la suplementación alimentaria, para inhibir el efecto de la enfermedad, porque todas las enfermedades tienen un origen en el sistema de oxidación. El té verde, por ejemplo, también tiene muchísima calidad antioxidante y regula también las señales entre las células, es decir, cómo se comunican. El extracto de cúrcuma, que además de también ser antioxidante, apoya la desinflamación y el dolor. O sea, si ustedes se dan cuenta, no solamente estamos actuando a nivel del hígado, sino a nivel de todo el cuerpo. Y bueno, el ácido alfa lipoico, si eres una persona que llegas a padecer diabetes y que tienes un desbalance en tu hormona tiroidea, pues bueno, 2 pájaros de un tiro, les digo yo siempre. El ácido alfa lipoico te ayuda a regular incluso el paso y la captación de la insulina, e incluso es recomendable en personas que sean insulinodependientes, es decir, que se aplican insulina en el cuerpo para poder llevar a cabo el proceso de absorción de sus nutrientes cuando comen. Entonces, si se dan cuenta, es bien importante
que el hígado tenga una función de depuración, porque todo lo que le metemos, incluyendo el agua, la intoxican al cuerpo. Ahora, esta información es muy valiosa siempre y cuando tú por lo menos duermas 6 horas al día, y esas 6 horas, si no tienes la posibilidad de tener oscuridad, hazte tu cuarto oscuro, porque el hígado es el órgano que más tiempo tarda en desintoxicarse y en regenerarse. Nosotros tenemos un reset natural al dormir. Todos los órganos en el ritmo circadiano tienen un horario en el cual empiezan a limpiarse y a cargar pilas. Pero si tú no duermes, aunque te tomes lo que te tomes, aunque comas lo que comas, aunque hagas lo que hagas, si tú no duermes, tu tiroides y tus sistemas de desintoxicación no van a estar al 100. El yodo es un elemento muy importante para la producción del tiroides. El cuerpo no lo produce, por lo cual es muy importante que lo consumamos. Debido a pues de alguna manera dudoso origen de donde nosotros podemos tener yodo, o que podamos encontrar un yodo que sea disponible, que sí sea yodo, que no nos dañe, que no nos haga mal, bueno, pues yo les recomiendo que lo consuman en un suplemento. Este suplemento se llama Cormin. Es una balance muy importante de minerales que se armonizan, que forman hueso, que ayudan a reproducir energía, que bueno, tienen tantas funciones que ayudan a que no se te caiga el cabello, a que tengas una adecuada función de tus minerales en el calcio y en el magnesio. Entonces, yo les recomiendo que mejor compren o adquieran un suplemento que sea de alta calidad y de bases naturales. Cuando nosotros tenemos alteraciones por una deficiencia de yodo, vamos a encontrar incluso problemas mentales que no nada más están dados con el retardo mental, sino en el estado de la concentración. Si tú tienes una actividad muy importante intelectual y no consumes yodo, puede ser que tú estés teniendo esos olvidos o esas faltas de concentración o esas fatigas mentales por falta de este suplemento. El hierro. Nosotros acabo de mencionarles que una de las alteraciones importantes son los desórdenes menstruales en las mujeres cuando hay hipotiroidismo. Bueno, entonces el hierro es muy importante para suplir estados de anemia, y también sus niveles bajos pueden alterar la producción de hormonas tiroideas desde la producción de la hormona estimuladora. Entonces, si tú no consumes hierro, no lo tienes en forma adecuada, pues no nada más te deteriora el metabolismo del tiroides, sino también la función mental y la función del equilibrio de la sangre, ¿sí? Puedes ingerir el hierro en forma liposomada o en forma orgánica, como en este producto que te estoy poniendo ahí en la fotito, que se llama VitaDaily. La vitamina A se ha encontrado que su deficiencia interfiere en el eje de la formación y regulación del tiroides. Este eje que no les mencioné, que les dije que era el comando, se llama pituitario tiroideo, que es esta organización de cascada de sustancias químicas, que es como se comunican el cerebro y el tiroides. Su carencia también incrementa una sobreestimulación de la glándula tiroidea, aumentando los niveles de esta en sangre, pero no en donde debe de funcionar. Es decir, que puede incluso, en lugar de haber hipotiroidismo, haber hipertiroidismo, ¿sí? Y bueno, la TSH en algunas alteraciones tiroideas, como por ejemplo el hipotiroidismo subclínico, puede estar muy aumentado, ¿sí? No siempre es por alteraciones de hipertiroidismo, sino puede ser incluso subclínico. Entonces, esta hormonita normalmente la encontramos muy elevada, pero los otros valores de la T4 y la T3 normales, y entonces nos está hablando que hay un hipotiroidismo, pero no se ha manifestado completamente. Ojalá me haya explicado bien. Sus niveles inadecuados incrementan el tamaño de la glándula tiroidea. Entonces, si tienes bocio, probablemente sea una deficiencia de vitamina A. Si te haces una palpación mensual y te das cuenta que te está creciendo, pues consume vitamina A, porque probablemente con ello se vaya a reducir y con ello se te quita la dichosa papada. Muchas personas no saben que la alteración de la grasa también es un recubrimiento de protección de la glándula tiroidea, y no precisamente es porque nada más tengas papada o estés gordito.
El complejo B, bueno, sabemos que es súper importante para la regulación del estrés. Hablamos sobre la hormona del cortisol, que es la que se altera en estados continuos de estrés porque el cuerpo percibe que estamos todo el tiempo perseguidos o en estados de miedo. Y también es muy importante para disminuir no solamente el estado de la fatiga corporal, sino también la fatiga mental. También es muy importante para la regeneración del sistema nervioso, para controlar el dolor en el cuerpo, para aumentar la contracción muscular, para aumentar la entrada y salida de oxígeno en el cuerpo, pero también como un apoyo muy importante en el corazón. Y sobre todo forma parte importante del apoyo al sistema de defensa. Tienes que cuidar mucho que tu multivitamínico traiga no solamente el complejo B, sino también tiene que traer antioxidantes de apoyo porque todos trabajan en sinergia, es decir, se complementan. Los aceites omega 3, pues ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de ellos, pero lo más importante para esta patología es que es antiinflamatorio. Le ayuda a los trastornos depresivos y aumenta la absorción de estas hormonas, es decir, que se aprovechen. O sea, no nada más tiene que ver que se produzcan adecuadamente, sino que los órganos lo aprovechen. Todos los órganos y células del cuerpo tienen receptores de captación de hormonas tiroideas. ¿Qué quiere decir? Todas las células tienen unas puertitas, todas, donde están esperando que llegue una hormona tiroidea para que las estimule. Y cuando no hay suficiente o este acople no es adecuado, podemos tener alteraciones, no solamente en la hormona tiroidea, sino en todos los sistemas que yo ya he mencionado. Entonces, si te faltan omegas 3, es necesario que consumas de alta calidad. Por favor, fíjate de dónde vienen, fíjate la calidad de su concentración, que no tengan nada de metales. A veces dicen, no, es que en el Costco sale muy barato, y es que la verdad no estoy haciéndole mala fama a nadie ni a nada, pero lamentablemente yo veo que la gente no tiene información y tampoco lee, se va por el precio. Entonces, tienes que ver de dónde vienen. Tienen que ser de océanos donde los peces de los cuales se está extrayendo este aceite no estén expuestos a plomos, a mercurios, a flúors, a un montón de metales que más que ayudarnos nos van a perjudicar. Y sobre todo, tiene que ser digerible. No todos los aceites se aprovechan. Se quedan en el estómago, hacen una especie de reflujo y la verdad es que no se aprovechan. ¿De acuerdo? La vitamina D ahora la conocemos un poquito más. Se habla bastante gracias a que se han buscado alternativas para aumentar el sistema de defensa en este confinamiento. Y bueno, ya sabemos que además de que ayuda al sistema inmune, es vital para la tiroiditis de Hashimoto, para aumentar el sistema de defensa, para armonizarlo, para adecuarlo, para fortalecerlo, ¿sí? Se dice que el 90% de las personas que tienen esta afectación inmunológica presentan déficit alto de vitamina D. El magnesio actúa sobre el sistema neurológico, favoreciendo el sueño y la relajación, pero también mantiene el equilibrio de las neuronas, actúa en la velocidad del pensamiento, nos ayuda al estrés y a la ansiedad, relaja las tensiones musculares, ayuda a la contractibilidad del músculo liso o el músculo estriado también. ¿Qué quiere decir? Si tú eres estreñido, que ya vimos que también puedes tener estreñimiento, te va a ayudar a evacuar bien y hace que saques toxinas que están almacenadas incluso a veces años. Hay personas que no saben que pueden tener incluso materia fecal que puede pesar hasta 3 kilos y que tienen muchos, hasta 20 o 25 años almacenados. Eso hace que tu sistema de defensa esté confundido y puedas tener alteraciones inmunológicas y por lo tanto el tiroides también esté dañado. Las proteínas, mencioné anteriormente que la mayoría de las personas pierden gran capacidad muscular y entonces ganan mucha grasa y no grasa de aprovechamiento sino de almacén. Entonces hay que darles proteínas de alta calidad. Consumir estas no solamente favorece la producción de colágeno, el colágeno es endógeno y estos se producen a través de una estimulación de adecuadas líneas o cadenas aminoácidas y también nos ayuda a la producción de la hormona de la felicidad en el intestino que se llama serotonina. Entonces,
si a ti te hacen falta proteínas, te vas a dar cuenta porque no puedes bajar de peso, no estás haciendo bien del baño, te duele el cuerpo, se te cae el pelo, las uñas pueden estar quebradizas y no solamente es una malfunción tiroidea, es una alta deficiencia de proteínas. Y los probióticos pues son los reyes de este tratamiento, se llaman psicobióticos, dan información muy importante al sistema neurológico, al sistema de defensa, lo fortalece, lo apoya, regula la función intestinal, ayuda a que se produzca mucha hormona de la felicidad, nos ayuda también al sobrepeso y muchas de las personas que no pueden bajar de pesos es por falta de probióticos. El 25 de mayo tratamos de dar a conocer que el tiroides también necesita su espacio, que si nosotros prevenimos, es muy posible que no lleguemos a desarrollar incluso alteraciones tan letales como el cáncer o como el tener que extirpar esta glándula. Y como dijo Clau, 750 millones de personas padecen esta afección y el 60% no lo saben. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí que me hayan acompañado esta noche y espero haberles dado un poco de información de valor y aportarles un granito de arena para poder ayudarles y apoyarles si alguno de ustedes padece esta enfermedad y sobre todo para poder prevenir el no padecerla nunca. Buenas noches. Ay, doctora, te agradecemos muchísimo tanta información. De verdad, espero que todos como yo la hayan aprovechado y hayan tomado muchas notas. Hay muchas preguntas en el chat, sin embargo son las 9 de la noche y tenemos que desocupar la sala para otra sesión que se lleva a cabo, pero les agradecemos mucho su atención. La persona que los invitó les puede dar más información sobre los suplementos de USANA, por qué hay profesionales de la salud como la doctora Coral que los recomienda. Y bueno, si quieren una consulta directamente con la doctora, también la pueden consultar. Muy amable, nos deja sus datos de contacto. Entonces, bueno, pues tendremos que cerrar la sala. Les agradecemos mucho su presencia y muchísimas gracias, doctora, por esta información. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen.